índice que acompaña el informe original. No quise proyectar el informe, bueno, que ya lo conocen, y más bien me enfoqué, usé un ejemplo en el informe, que es sobre un libro que está con una obra que está en proceso de edición, que es sobre la historia de la banda de música de Guanajuato, de 1950 aproximadamente, 100 años. Entonces lo que hice fue traer el archivo original del que entregó el autor y el que edité. Lo edité en pantalla, no lo edité en papel. Por lo general se acostumbra en lo que es la corrección de estilo solamente, o sea, de preferencia hacer en papel, ¿no? Para cualquier cosa, cualquier detalle que haya con el autor, ahí está marcado, ¿no? No se aconseja que se haga en pantalla, pero yo hace un tiempo para acá sí lo hago, porque bueno, ya me siento así con más confianza. Y en particular en este trabajo de la 10ª tesis de doctorado, un integrante de la banda de música, se tituló en artes y pues investigó toda la historia, ¿no? Y sabe, o sea, tiene toda la información que hay sobre la banda. La tenía de hecho en la tesis, porque creo que el trabajo original es de 650 páginas y a nosotros en la editorial le entregó solamente 340. Entonces lo corregí en pantalla maneja una cantidad muy grande de información, pero no es tanto la cantidad, sino que la repite en una misma página. Lo decía, por ejemplo, la fuente de un párrafo que citara lo decía 3 veces, ¿no? En el cuerpo del texto 2 veces y luego mandaba la referencia a pie de página, y usaba el tiempo, el presente histórico, que le llamo. Sí. Entonces, a mí me parece que se confundía porque al usar el presente histórico y luego de un dato, no sé, de 1890, y luego decía como ahorita, ¿no? Entonces, si está hablando en presente y decía como ahorita y hablaba, no sé, del 2020 o del 2022, o sea, como que a mí me parece que chocaba, ¿no? Entonces, estar hablando de 1800 en puro presente por 300 páginas me pareció que no iba. Entonces, eliminé, si se refería 3 veces a una fecha en la misma página, eliminaba 2 y solamente dejaba una, o cuando mucho dejaba 2. Eso fue lo que hice en pantalla y reescribí, porque también a la hora de que él, aunque digamos que escribe bien, confundía su propia información, como que era tanta información que tenía que él mismo la confundía. Entonces, al yo leer las fuentes de las fotos que integró en la obra que presentó, me daba cuenta que estaba expresando mal lo que decía la nota o lo que él mismo quería decir. Entonces, ahora sí que le metí mano al texto, lo reescribí, y cuando llegué a la página 300 no tenía conclusiones, ¿sí? Sino que de terminar la historia en 1957, todos los datos, se pasaba a poner puras gráficas, datos estadísticos, y toda esa información que escribía de la 300 a 340 ya estaba en las primeras 300 páginas. Entonces ya nada más era lo que hacía de estas gráficas de círculo, así de pastel, para poner los porcentajes o poner por orden alfabético todas las obras que ya había citado en el cuerpo del texto. Entonces yo hablé con él y le dije que de esas 40 páginas de final me hiciera 2 páginas de conclusiones, porque no había conclusiones, ¿sí? O sea, llegaba como las mías, como a mí me faltó un poquito en mis conclusiones. Entonces como que cortaba, ¿no? Y me parecía que no tenía caso repetir esas 40 páginas cuando ya estaba la información antes. Y la otra cosa es que, como es una tesis de doctorado, le decía yo a él que si alguien más estaba interesado en esa información o la presentación de los datos de esa forma, se le podría remitir al repositorio de la universidad, donde está la tesis completa y vienen todas esas gráficas, que me imagino que le podrían interesar ya especialistas en el área.
Entonces voy a proyectar los archivos para que se vea un poco cómo va cambiando pues la obra original a... Y pues aunque fue mi jefe o mi director por muy poco tiempo, solamente 2 años, creo que es uno de los 3 jefes que he tenido, el que más del que más aprendí, ¿no? Y luego ahí, bueno, al doctor Valdivia y al doctor David Wright, porque siempre me ha apoyado. Y bueno, repetí el epígrafe del informe, donde bueno, lo seleccioné porque pues, en mis 18 años de experiencia en la editorial, creo que es más que claro que no hay, en realidad no hay una fórmula. Cada libro, cada uno es totalmente distinto. A lo mejor el tipo de texto que yo pudiera decir que es como el más consistente es la poesía. O sea, al texto de que definitivamente yo rara vez le meto mano o hago algún tipo de corrección, son los libros de poesía. O sea, no sabría decir cómo corregir un texto de poesía, ¿no? Ahí sí digo, bueno, son los poetas y se habla de licencias poéticas o literarias. Y rara vez, a lo mejor se uniforma un poco lo de la puntuación, ¿no? Porque hay gente que no sí lo usa y en lo que hablo de cómo inicié en la editorial, cuando comencé y todo, la experiencia, lo de las características o las fallas más comunes en los textos. Pero les digo, más bien me enfoqué en presentar cómo llega el original, cómo va editado. De hecho, sobre el archivo ya editado que le pasé a mi compañero Tonatiu, que es el formador, y el diseñador y formador, ya estamos haciendo, sobre la marcha de la formación, estamos haciendo más adecuaciones. Entre esas adecuaciones es que son 300 cuartillas y son aproximadamente 500 notas aquí de página, referencias sobre todo a fuentes hemerográficas. Y entonces lo que yo le acordamos es, sobre todo para que no se modifique la formación, porque hay todavía anotaciones que se hay que consultar directamente con el autor. A lo mejor se van a agregar alguna nota al pie, alguna aclaración, porque usa indistintamente términos que él mismo está haciendo énfasis que son distintos, pero los usa de manera como si fueran sinónimos, o sea, entonces como que es confundido. Entonces pienso que hay que hacer algunas notas para los lectores. Entonces, en este caso, casi todas las obras que publicamos en Ediciones La Rana, el aparato crítico va a pie de página. Es raro cuando se manda a final de capítulo o a final de toda la obra. En este caso, dado que son 500, acordamos el formador y yo que las notas al pie se vayan al final de cada capítulo. Esto porque si hay, alguna modificación, ya con acuerdo con el autor, no se tenga que volver a formar todo el libro, sino ya, o sea, no va a alterar de una manera sustancial la formación de cualquier cambio, porque las notas ya van a pie de página. Y también lo consideramos así porque como la información que ponía a pie de página ya está en el cuerpo del texto, pues ya como que, o sea, el lector no se perdería o no tendría gran necesidad de ver qué es lo que está a pie de página, porque ya se mencionó en el cuerpo del texto, ¿no? Si hablaba, por ejemplo, del periódico El Noticioso, la Linterna,
el Bajío, varios periódicos que va refiriendo, o sea, no hay como pérdida de que se vaya hasta el final de cada capítulo las notas, las referencias. Así lo presentó. Bueno, es de las cosas que menciono en el informe. No sé, sí se deben tener como criterios en las editoriales para recibirlos, los originales, porque este trabajo a lo mejor a él le parece muy completo, pero para el diseñador, o sea, es trabajar, es un trabajo inútil, digámoslo, ¿no? Porque en el caso de este particular de la banda de música, insertó unas fotografías como que se veían distorsionadas. Para empezar, las fotografías no se deben insertar en el archivo que se entrega a la editorial, ¿no? Se tienen que estar en un archivo aparte, porque al insertarse en Word y sacarlas de ahí para usarlas, o sea, no sirven, o sea, tienen una calidad distinta. Entonces, aparte de que, bueno, sí, ya no las entregó aparte, pero las entregó originalmente insertas en el archivo de Word y estaban distorsionadas. O sea, en vez de, bueno, ya le expliqué yo porque sí, lo tuve que llamar para decirle, oiga, esta fotografía, ¿por qué se ve así? Voy a abrir el otro, bueno, aquí él puso, después de su portada, puso su ficha de autor. Ya la edité, esa se saca porque en los criterios de la editorial no va en el cuerpo del libro, sino en una de las solapas. Por lo general en la segunda de forro, su dedicatoria se le edité porque son como 10 líneas y le dejé 2. Los agradecimientos los respetamos, pero no se los dejamos al principio, los mandamos al final de la obra. Bueno, si se fijan, aquí usó como hipervínculos, que esto bueno, yo que no sé mucho de tecnología, pero complica la existencia, porque le das clic para quitarle las negritas y ya te manda el texto. Entonces, bueno, hay que hacer todo un proceso para quitar los comandos. Ese es el índice y, como les decía, bueno, en las fotografías, yo le dije que sí se puede, bueno, que cuando las insertan se pueden ampliar. Por ejemplo, esta se ve que está haciendo, porque a la hora de ampliarla no la jaló de una esquina. O sea, se puede ampliar, pero sino que la jaló de un lado, porque él lo que quería era presentarla que le ocupara el ancho de la página, pero la distorsiona, ¿no? Entonces, bueno, ya le expliqué que sí las puede hacer más grandes, pero que hay que jalarla de las esquinas, no de los lados así, superiores, inferiores o laterales, ¿no? Sino de las esquinas, y estaba sorprendido, porque yo no sabía. Dije, bueno, no soy la única que no sabe muchas cosas, ¿no? Bueno, entonces dejen pasar. Y creo que no lo puse, ¿verdad? En el informe. Entonces hice 2 ejemplos para que uno es un original, el editado y versión final. Sí, entonces para que explicarle y ya me diera luz verde, porque dije, capaz que sigo yo corrigiendo y me dice al final, no, o sea, no estoy de acuerdo, y no, si estuvo, pues sí estuvo de acuerdo, ¿no? Dice, como se puede observar, y tenía punto y coma, son 3 sinfónicas y un arreglo de una canción escrita por un compositor mexicano, compuesta entre 1917 y 1923, actual en ese momento. Y luego el editado es, como se puede observar, son 3 obras sinfónicas y un arreglo de una canción escrita por un compositor mexicano, actual en ese momento, que quedó igual, pero al regresarme a buscar la información previa, pues ya quedó totalmente distinto, ¿no? Como se puede observar, son 3 obras sinfónicas y el arreglo musical realizado
entre tales años por Felipe Lera para el poema La casita de Manuel José Otón. O sea, que era información que estaba en el libro, pero así como la había escrito, o sea, pues yo creo que no quedaba. Comencé con el informe, que fue algo así, salió sin querer, o sea, porque les confieso que dije, nunca me voy a titular en la vida, no quiero titularme. Cuando Benjamín me dijo en febrero, ¿por qué no te titulas? Yo dije así como otra cosa, ya déjame en paz, o sea, ya tienes 30 años diciéndome que titulé, o sea, no me voy a titular. Dije, a ver, que ya empecé a escribir y sale solito, ¿no? Entonces, justo en ese momento fue cuando yo empecé a corregir el de la banda, y pues casi lo terminé de corregir hace, bueno, hubo como un mes en que tuve que hacer otras actividades y lo dejé, pero prácticamente empecé a hacer lo del informe para titularme, y duró la corrección de esa obra, ¿no? Disculpe, Luz Verónica, ¿podrías llegar al final poco a poco? Muchísimas gracias. Pues empezamos con la ronda de preguntas y comentarios, y voy a hablar al doctor David Wright, tu asesor y director de ese trabajo. Gracias, Andrés. Pues felicidades, el trabajo quedó bastante completo, muy entendible y al final pulido, y sé que tienes muchos años con este anhelo. Empezamos a hablar de eso en 2010. Sí. De hecho, pero iba a ser algo así como un manual de estilo, ¿no? Propio para la editorial. Sí. Y evolucionó hacia este informe de tu trabajo, que me parece muy bien. Esto, no sé si fue la sugerencia de Andrés, lo de que sea un informe. Fue por la modalidad de titulación. Sí, fue por la modalidad. Porque Sí. ya no iba a ser como tesis, sino por el ejercicio profesional. Entonces, como tal, está muy bien. No tengo realmente dudas sobre el texto en sí, pero sí sobre el trabajo editorial en Ediciones La Rana, y últimamente con estos asuntos editoriales en general, porque en los últimos años he estado más involucrado en asuntos editoriales, ¿no? Editando un libro con una editorial de Colorado, y ahora en los comités quise renunciar al principio, ya sabía que me iba a ir mal, los comités editoriales de la división del campus, porque ya sabía que venía, y, en fin, pues por exigir el rigor cuando hay no solamente en el Universidad de Guanajuato, en el mundo, un clima académico en el cual todos quieren ser autores de textos académicos y muchos no saben hacerlo, y estamos viendo con el ejemplo que pusiste ahora, pues los resultados de eso. Todos piensan que tienen la obligación de entrar en el Sistema Nacional de Investigadores. Entonces llegan esos monstruos que ni siquiera hay un cuidado, ¿no? Como que ahí está, y que lo arregle el corrector de estilo, ¿no? Y que lo arreglen los editores, los problemas. Entonces, voy a hacer 3 preguntas de tu trabajo en Ediciones La Rana. Primero, sea un proceso de dictaminación, porque mucho de lo que nos enseñaste, con unos dictaminadores rigurosos, pues ni siquiera hubiera llegado, hubiera regresado para clarificar, porque no es justo esperar a los correctores de estilo y al equipo editorial que arreglen un texto con tanto desaseo, ¿no? Por la dirección. Por dirección general y por dirección editorial. Ahí está muy bien. Sí. Entonces explica un poco esto. Hubo, cuando ingresé en 2004, sí había un comité que dictaminaba, pero digamos que no era como muy diferente, porque al final de cuentas quienes integraban el comité se autopublicaban. Ajá. Sí. Entonces no sé qué tan positivo sea que no exista. No. Sí. Bueno, y la segunda pregunta, si usan algún tipo de aplicación para detectar el plagio, como tenemos CopyLeaks en la Universidad de Guanajuato, lo que estoy usando porque no tengo que pagar, que está pagado. Turnitin es más famoso y con más prestigio, creo, que algunos otros. A mí me funciona muy bien CopyLeaks porque
hace lo que yo hago, pero mucho más exhaustivamente. Antes pues agarraba yo al azar pedazos de texto, los pone en Google y normalmente cuando un autor trabaja de esa forma, pues va a estar a través de todo el trabajo, no va a ser una parte. Pero ya, Copylix lo hace de manera exhaustiva y marca en rojo todo. No sé si han usado algo de eso para evitar posibles problemas legales para la editorial, para el autor, ¿no? Pues, ¿qué crees? Que solamente mi mala memoria. Tengo algo que pasa en mi mente porque, por ejemplo, tenía mucho miedo que me fueran a preguntar que el sistema Chicago y que la APA y todo eso. Porque, por ejemplo, lo revisé cuando iba a hacer el informe para ver cuál era la diferencia con la forma en que citamos en la editorial o pues lo que dijo la APA y todo eso. Pero lo investigo y se va alguna parte de mi cerebro, se queda. Y si quiero volver a saber o explicarle a alguien, tengo que volverlo a investigar. Sin embargo, hay algo en mi cerebro también que me dice, esto ya lo leíste, y no puedo decir, bueno, que haya estado publicado en otro lado, pero incluso he encontrado plagios del mismo autor, o sea, se autoplagian, ¿sí? Entonces dije, a ver, espérame, ya lo leí en un libro que se publicó en el 96 y lo metieron a concurso en el 2010 y ya hay poemas que ya han sido publicados en el 96. De hecho, han estado a punto de despedirme por eso. Sí. Y a otro autor que, bueno, él no es de aquí, es de México, que publicó su libro. Y luego dijo, miren, les recomiendo a que es mi asistente. Y aquí traigo otro libro. Entonces que yo lo empiezo a leer, dije, oye, pero pues aquí tienes todas estas páginas, son de las que tú publicaste. Entonces, como era su asistente, más bien él le plagió al asistente y luego quería que le publicaran al asistente. Entonces, cuando lo evidencié, me dijo, es que me tienes, ¿cómo le dijo? Me tienes, pues, mala leche, ¿no? Que yo quería poner en contra a ese autor con el que era mi director, pero pues no, ahí está. Sí, entonces detecto, al menos al interior de los autores y de lo que se publica, sí, ubico esto ya lo leí y lo busco y sí, igual. Sí. O el cambio de estilo de voz literaria, a veces es notoria y además sobre eso, ¿no? Con Google, porque pues, ¿no? Por ejemplo, de una joven guanajuatense, de repente cambia la voz, boca de un profesor madrileño. Y dices, no, pues aquí. Vas a llorar, ¿no? Vive en un lugar de la rancha de cuyo bueno, pues te recomiendo pedirles en la editorial que paguen una suscripción a software de este tipo, porque ya no eres tú. Se genera un reporte y ahí se ve el plagio y no es porque tú dijiste como que la aplicación, uno no se va a demandar, pero se supone que uno se cita, ¿no? Cuando, por ejemplo, sacamos una nueva versión, incluso se puede, porque este trabajo es una versión revisada y corregida del trabajo que publiqué acá, ¿no? Y ya no es anteplagio. Puedes tener más libertad. No, bueno, perdón, es que decía otro ejemplo, me pasó con otro autor que tenía 4 libros publicados ahí cuando yo llegué a la editorial, pero hasta la dedicatoria ni siquiera la cambiaba, era la misma. Y de hecho el último libro eran partes de los primeros 3, o sea, lo presentó como uno nuevo, ¿no? O él mismo se citaba, o sea, una forma muy clara, y también perdí otra amistad. Bueno, no era mi amistad, pero sí me ven conmigo. No me quieren. Sí, es interesante. Pues en la lista de los famosos plagiarios hay personas como Martin Luther King, Enrique Peña Nieto, Alejandro Hertz Manero, no me acuerdo cómo se llama la ex ministra de Trabajo de Austria. Y la lista es larga, que tuvo que renunciar porque encontraron plagios en sus 2 tesis de posgrado. No sabía. Sí, eso. Hice un PowerPoint para cuando alguien quiere que lo presente en cualquier lado, con mucho gusto, un PowerPoint sobre definición del plagio, detección, etc.
y empiezo con casos famosos como para llamar la atención. Es triste lo de Martin Luther King, pero eso es una mancha en su legado, su gran legado en sus luchas sociales, eso nadie se quita. Pero, a lo mejor ya lo contestaste, pero a ver, ¿qué experiencia has tenido con el plagio y cómo los has resuelto en ediciones La Rana? Hablaste de casos de autoplagio, no sé si hay casos de plagio donde han tomado de publicaciones de otras personas y si se han tenido que hacer cambios o rechazar un libro o modificar un libro. No, por ejemplo, en el caso de que había usado la información de su asistente de investigación, ya no se publicó el del asistente, por ejemplo. Pero en el caso del que había publicado poemas 10 años antes y que luego los metió a concurso, o sea, el asunto es que lo terrible es que cuando los poemas que habían sido publicados previamente le habían dado una beca y se los publicaron. Porque entonces ya después metió a concurso, ganó el concurso, le dieron otra vez dinero y eran, no todos pues, pero sí era un porcentaje de los que ya le habían pagado previamente. Ahí me llamó incluso el director general y al final de cuentas se publicó. Sí. O sea, yo la decisión final no la tomo, no, yo soy. Me dicen, esto se va a publicar y sí puedo hacer observaciones, pero sí, dicen, se va a publicar. Lo único que hace falta es una notita ahí en la página legal, eso, la introducción. Lo que hago es que a veces que yo no me pongo en el colofón, porque mi nombre va en el colofón, me quedo la edición y cuando hay algo con lo que yo no estoy de acuerdo, quito mi nombre. O sea, es la única manera que... Muy interesante, muchas gracias. Es todo lo que yo tengo dudas sobre el trabajo, ¿no? Creo que estos informes son un poco sui generis porque pues como que está más que demostrado tu trabajo profesional, ¿no? Ya es toda una trayectoria, y se nota, ¿no? Un poco en lo que nos entregas, pues ya es como algo, un trabajo de una experta, ¿no? De una correctora experta. Un poco como en esa línea, ¿no? Más para abrir un poco el diálogo nada más con relación a tu informe. En las primeras páginas presentas la corrección de estilo como en términos de un oficio, ¿no? Dices, de nada sirve saber la teoría, obtener la información, obtener los conocimientos, si no lo sabes poner en la práctica, ¿no? Y pareciera que la corrección es uno de esos casos donde esto es radical y hay que practicarla para saberla. Y me quedé con ganas de comentártelo en las observaciones del trabajo, pero, y bueno, pues lo hago ahora. A mí me gustaría un poco que problematizaras justamente con ese paso, ¿no? O sea, cómo es que se da ese puesto en práctica, porque de alguna manera eso se tiene que perfeccionar, se tiene que afinar, se tiene que cotejar. No basta con sentarse a corregir para aprender a corregir. ¿Cómo fue en ese caso? Me voy a sentar. Híjole, mira, yo creo que también creo que lo menciono ahí al principio del informe. Cuando yo salí de la escuela, yo sentía que sabía así. O sea, como que es medio romántico este rollo de estudiar en Valenciana, pero ya salir al mundo laboral, o sea, realmente uno se lleva pues, unos golpes muy fuertes, ¿no? Y los primeros 8 años di clases en la preparatoria oficial, pero pues también mis clases eran como medias extrañas, ¿no? O sea, les rompía los trabajos así. Te dije que no usaras pluma roja, o te dije que no usaras hojas de colores, y se las rompía y las tiraba al bote, o rompía libros en clase, ¿no? Los diálogos de Platón se los rompí un libro en clase, porque ellos habían mutilado el de la biblioteca. Entonces el rollo era de que yo puedo hacer con el libro lo que quieras, pero no vas a hacer. Si tenemos un libro en la biblioteca y son 2 grupos que tienen que leer, no. O sea, alguien creyó que cortando las hojas ya no iban a leer el creativo, no me acuerdo qué digo, pero. Entonces ya cuando llego yo a la editorial, yo cuando estuve en la carrera, digamos que
tenía la maestra Ana López, no sé si tú la conociste. Entonces ella fue mi maestra y era, o sea, hace cuenta, siempre me andaba metiendo el pie, ¿no? ¿Y por qué? Entonces, o sea, pues yo le agarraba al vuelo las trampas que me ponía y yo creo que eso me sirvió en las clases con ella, en este sentido. Pero yo creo que tengo otra cosa que también es personal, o de mi mala formación, o de mi familia, de mi familia disfuncional, que siempre estoy buscando los errores de los demás. ¿Sí? Así, esto no está bien, esto no está bien, esto no está bien. Entonces, yo creo que por eso mencioné esa parte. A lo mejor sabía poquito, pero estar nada más leyendo, ay, aquí hay un error, no. Eso a lo mejor pienso que me ayudó bastante ya en la práctica, porque han llegado a la editorial varios chicos ya de hacer el servicio profesional de letras, y de todos los que han llegado, no hay ninguno que tenga ese ojo o sea, pueden a lo mejor, son muy buenos a lo mejor creando contenidos con las partes pues de aforros, que es algo que yo en lo personal me falla, sobre todo cuando es de poesía, ¿no? Pero no hay alguien de los que ha llegado con ese que lean y agarren como el error. Yo, o sea, claro que a mí también me fallan muchas cosas, pero la otra cosa es que ya estando en la práctica, creo que es muy diferente el que digas, bueno, yo soy corrector porque sé leer y escribir y puedo corregir textos, pero ya estando por ejemplo, en mi caso en la editorial, que tenemos metas que cumplir, planeaciones, o sea, es o te pones a decir, ponemos todas con X o todes, o sea, no, el día solamente he corregido un texto así, y créeme que no, o sea, para mí no tenía sentido, pero está la parte también de la tolerancia y de, bueno, si ustedes creen en eso y les funciona, aquí está, yo no le doy sentido, pero leerlo y tratar de corregirlo, o sea, para mí me sacó pues así como de este mundo, ¿no? Entonces, te digo, toda esta cuestión administrativa y de decir, ahorita me pasó con un libro sobre que va a salir, ya está impreso, sobre la Goitia. Me lo entregaron y, o sea, la persona que me entregó lo coordinó, entonces no, pues ya está, pero yo como mis respetos a esa persona, de que sé que es así como que muy exhaustiva también en sus revisiones y todo, pues dije, sí, está bien, fórmalo, ya está. No, me sacó lista, y esto, y esto, y esto, y esto, y esto, y esto, y así. Perdón, o sea, si tú eres la coordinadora y me entregaste el material, o sea, ni siquiera debería de haber encontrado todos esos errores, porque ya, o sea, estabas entregando un trabajo final, pulido, y más por las características de esa persona, pues también, ¿no? O sea, y sí, a todos se nos dan, pero el asunto es que me mandó la lista de todos los errores que encontró y me dijo, pues me pasé mucho tiempo, entonces yo también voy en el cuidado de la edición. Entonces va como coordinador, va como cuidado de la edición, y aparte quería que yo le dijera por qué usaba, en los hijos usamos versalitas. Me dijo, ¿por qué usas un punto menos? Y yo le dije, no es un punto menos, son versalitas, son minúsculas con forma de mayúsculas, o sea, no es distinto, ¿no? Pero quería que por cada error que había encontrado, yo le diera la justificación, que por qué papa lo ponía con minúscula y no con mayúscula. Y yo dije, no, pues perdóname, pero te cobro, o sea, si te voy a dar, yo te voy a cobrar. Porque, bueno, esta persona tampoco hace las cosas gratis. O sea, es como un ritmo muy distinto el de trabajar como de freelance y hacer un libro de vez en cuando,
a tener que sacar, estar coordinando. Por ejemplo, ahorita tengo todavía 15 libros en proceso de edición, y aparte de esos libros, 15 libros en proceso de edición, estoy encargada del archivo, de concentración, de la clasificación, de foliar, de perforar. O sea, tengo como 60 cajas de archivo ya de la historia de la editorial, ¿no? Entonces, entre eso y llenar formatos de Excel, de cosas que te van pidiendo, cosas que van saliendo del día a día, también darle seguimiento a lo del depósito legal, a lo de solicitar los ISBN y estar pendiente de que salgan, y si no salen, ver qué faltó. O sea, te meten en un ritmo muy distinto, que tienes que dejar como que a un lado un tanto lo teórico y de qué si vas a usar, si vas a seguir a la Real. O sea, por ejemplo, me decía esta persona, es que la Real Academia dice, o sea, no me importa la Real Academia. O sea, tengo yo la Real Academia y tengo otros autores que leí, entonces yo tengo que decidir entre qué de estos 3 o 4 o 5 autoridades me va a servir para este caso práctico, ¿sí? Porque aparte yo tengo que considerar al público al que va dirigido lo que estoy editando, ¿no? Entonces yo creo que uno más que salir del rollo teórico y volverte más práctico, porque las cosas tienen que salir. Si no, no sirve para el editor.